Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Son muchas y bien conocidas las historias sobre cultos y sectas de carácter oscuro entre los círculos más grandes del poder en el mundo, desde logias ancestrales hasta sociedades secretas que no pueden definirse de otra manera, sino como modernos vampiros. No hablamos de jóvenes del ambiente gótico ni de élites multimillonarias que intentan sobrevivir al mito que crearon de ellos, sino de personas como tú y como yo, que verdaderamente han hecho de la depredación de sus semejantes como alimento un deporte y un macabro culto a deidades arcanas, con legendaria sed de sangre humana. No se trata de gente disfrazada ocultándose entre callejones oscuros, esperando a una inocente víctima, sino de verdaderos carniceros que ofrendan el vital líquido a sus dioses oscuros. Y no se trata solamente de gente común y corriente, o de jefes del crimen organizado. También hay la pérdida de científicos, estudiantes, amas de casa, catedráticos, obreros, artistas, indigentes, deportistas y políticos que tienen la arcana creencia de que la vida fluye de la misma esencia de la sangre humana. Y aunque es común el escuchar teorías conspiratorias acerca del por qué muchas personas suelen desaparecer misteriosamente, es allí donde estos macabros personajes salidos de la imaginación, quizás del más vicioso escritor de terror y ciencia ficción, se hacen presentes. El tema es sumamente delicado, y por razones de ética y seguridad, omitiremos los nombres de los implicados, pero trataremos de darnos a entender lo mejor posible. Cuando a mediados de la preparatoria, una jovencita o un joven atleta comienzan a destacar y sobresalir de entre el resto de sus contemporáneos, es algo de llamar la atención. No solo porque la afición empieza a identificarse con el ídolo, sino por el encanto de tener a la perfección en persona frente a tus ojos, y eso no pasa desapercibido para los patrocinadores que buscan poner altas ventas a su beneficio, pero tampoco para la infame y sanguinaria Hermandad de la Sangre. Al inicio todos creyeron que se trataba simplemente de una banda de revoltosos o algún grupo delincuencial como tantos y tantos surgen y se van a cada rato. Pero tarde comprendieron que cuando comenzaron a ofrecer los patrocinios más grandes, los tratos preferenciales, las invitaciones constantes a eventos de alto prestigio, apariciones en televisión y sus propios productos con marcas mundialmente conocidas, era señal de que algo terrible estaba a punto de sucederle a esa joven y naciente estrella, pues llegado el momento indicado, se daría conocimiento a los miembros más viejos de la hermandad para que dieran el visto bueno de su nueva inversión, y sus cobradores pasaran a recoger su nueva adquisición, la cual nunca era vista de nuevo, y rápidamente olvidada por todo el mundo por alguna misteriosa razón que se desconoce. ¿Se han preguntado acerca de alguna joven estrella de la gimnasia olímpica que repentinamente desapareció de todos los medios sin dejar rastro? Cuando la hermandad fija su atención en esas personas, simplemente ya no existe escapatoria. Sin destruirlas a falta de un método médico específicamente diseñado para tal fin. Por otro lado, drenar de sangre a una persona para beberla es algo muy sencillo que no requiere de mucha inversión ni muchos conocimientos. El exprimir el cuerpo utilizando una técnica de trituración implica no dejar rastros entre un montón de carne y huesos molidos a su mínima expresión y consistencia. Y desgraciadamente esta práctica infame se ha llevado a cabo por siglos, no solo en las altas esferas. Eso sería muy sencillo. La Hermandad de la Sangre no distingue de raza, credo, posición social ni prestigio, sino lealtad y antigüedad. Una vez que entras a la hermandad, no hay vuelta atrás. Deberás servir a tus mayores sin objetar, rastrear para ellos, cazar para ellos y si eres buen chico o chica. Con el tiempo te ganarás tu lugar y tendrás tu parte de la recompensa, así como el derecho de participar en la ceremonia y sobre todo del bacanal de la sangre donde te deleitarás con la sangre de los sacrificios. Para la hermandad, el físico sí importa y no solo eso. Ellos piensan que todos los seres humanos somos bellos a nuestra particular manera,
Pero dicha belleza no es como ustedes piensan que sería catalogada, o de la forma en que la tienen mentalizada como se rige en nuestra sociedad, basada en estándares de belleza y salud. No, el método de la hermandad es más complicado que eso. Cada color de ojos o de cabello, peso, talla, estatura, equivale a determinado ritual y cada uno es valioso, mejor dicho, vital para ello. Cada elegido es apreciado como un diamante y se le procurará hasta que llegue el día en que sea llamado para hacer la ofrenda de sangre en turno. No importa tu etnia, ni tu religión. Ellos verán la manera de librar cuanto obstáculo pueda alejarlos de su presa. Ese es el chiste y lo abominable de su inmenso poder. Para la hermandad, la política es irrelevante. La ley es un chiste. La posición en un cártel, una broma de mal gusto. La hermandad ha estado detrás de las desapariciones más inverosímiles de la historia, desde la colonia de Roanoke, una pequeña isla frente a las costas de la actual Virginia en Estados Unidos, en la cual desaparecieron más de 117 personas sin dejar rastros de su paradero hace casi 500 años, hasta las misteriosas y más recientes desapariciones de cientos de personas en el metro de la Ciudad de México, o entre las calles o bosques de la República. Sin mencionar que frecuentemente hay temporadas en las que los indigentes desaparecen de igual manera sin dejar rastro alguno de su paradero. Los testimonios que afirman haber presenciado misteriosos raptos de personas en uno u otro lugar se mantendrán en anonimato debido a que queremos evitar la curiosidad del oyente así como problemas para los implicados. El caso es que en marzo de 2002, un escritor y caricaturista bastante conocido en el medio tuvo un encuentro con estas personas precisamente en una situación aterradora y muy poco usual. Este escritor tenía algunas columnas donde plasmaba sus historias de detectives, donde además de escritor y argumentista, era el ilustrador de las mismas para algunos periódicos y revistas dedicadas a la temática. Esa lluviosa tarde renegando salía muy tarde de sus labores, y debido a estar a un día o dos de quincena, no le quedaba dinero ni remedio, por lo que a pesar de su molestia y enojo decidió tomar el metro para ahorrar algo de tiempo y dinero. Desafortunadamente estaba tan cansado y frustrado que ni siquiera se dio cuenta en qué momento se quedó dormido sin quererlo, y despertó confundido y asustado en un lugar totalmente a oscuras. Cuando se espabiló un poco, descubrió con temor que estaba dentro del túnel de resguardo del sistema de transporte colectivo. Ese tren no se movería de allí hasta el día siguiente. Eso lo sabía, pues abordó el último viaje, extremadamente nervioso y en pánico. Comenzó a hacer ruido para llamar la atención de quien pudiera sacarlo de ese problema. Alguien que lo ayudara a salir de ese horrible y espantoso lugar. Cuando iba a gritar para ser auxiliado por lo que parecían ser 4 personas y un policía, una mano lo jaló fuertemente hacia abajo de los asientos del tren. Era un diminuto hombre de traje que estaba aterrorizado, temblando como una vecilla mojada, y le pedía encarecidamente al escritor en voz muy baja que no hiciera ruido. Al momento de intentar averiguar el motivo del nerviosismo y evidente terror del pequeño hombre, fue interrumpido por una gran barra de metal que abría las puertas del convoy con extrema facilidad. Al tren subieron los 4 sujetos vestidos de diferente manera, y el oficial de policía, si no fuera por lo que vio, diría que ninguno tendría una sola cosa en común. Pero la coordinación con la que actuaban denotaba que trabajaban juntos hacía mucho tiempo. Se comunicaban en silencio con señas precisas y no solo eso, sino que era evidente que estaban en pos de uno de ellos. El escritor era un hombre de barrio. Sabía que era posible defenderse, pero eran 4 tipos más grandes que ellos 2. Y además iban armados con las pesadas barras. Y por si fuera poco, el oficial de policía portaba un arma. Finalmente se encendieron las luces del tren y dieron con el par de asustados hombres intentando ocultarse bajo los asientos. Al escritor lo ignoraron completamente, incluso haciéndolo violentamente a un lado. Pero al sujeto de baja estatura, lo sujetaron fuertemente de los brazos y le obligaron a levantarse. Luego lo marcaron con un aparato igual a los bastones de toques para arriar al ganado. Esa marca era profunda. No había duda de que esos tipos tenían muy malas intenciones, y no precisamente de robar al hombrecillo. Ellos buscaban otra cosa. Cuando el escritor quiso intervenir con una de las mangas de su camisa, tocó accidentalmente la marca del pequeño rehén. El policía lo adelantó,
y sujetándolo fuertemente por el hombro le dijo: «Ve, díselo a quien quieras, nadie te va a creer». Finalmente, dejaron las puertas abiertas. El escritor aterrorizado salió corriendo del tren hacia la calle. Días después, lo contó a unos amigos en una cantina. A pesar de que nadie le creía al inicio, él mostró la marca que las manazas del policía le provocaron en su hombro. Los enormes dedos seguían marcados en aquel sujeto, como si a fuego los hubiesen plasmado en su piel. Pudiera parecer una aislada e incoherente historia de borrachos, a no ser porque no fue ni la primera ni la última vez que sucedió algo por el estilo. El segundo caso fue de una chiquilla de preparatoria, a la cual de igual modo se le hizo tarde para llegar a su casa. Tomaba una de las últimas corridas del metro. Los vagones iban casi vacíos, por lo que, al estar cansada después de un día agobiante, en el colegio, al subirse al tren, se sentaría cómodamente y escucharía música mientras llegaba a su destino. Cabe mencionar que la línea en la que ella viaja regularmente nunca se había sabido de incidentes extraños antes, ni problemas de delincuencia, y mucho menos peleas o algo por el estilo. El caso es que ella comenta que vio a una especie de doctor o algo así, acompañado por 4 sujetos grandes en el lado contrario, donde ella abordaría el convoy. Estos esperaban agazapados tras una esquina de donde salió una de sus compañeras de colegio. Ella afirma que conocía a la otra chica solo de vista, y solamente sabía que era una estudiante brillante, y que evitaba meterse en problemas debido a que era acreedora de una beca particular muy grande, y le exigían resultados. El caso es que a pesar de que la chiquilla gritaba, pataleaba, pedía ayuda, y ella estuvo a punto de irle a socorrer, fue detenida nuevamente por un uniformado, con las mismas palabras que le dijeron al escritor: «Díselo a quien quieras, nadie te creerá», además de la misma marca de dedos sobre el hombro. Cuando la desaparición de la chica se hizo pública en la escuela, ella declaró lo que había visto, pero al ser la supuesta única testigo de los hechos, el caso se desestimó. A pesar de que llegó a los medios, la noticia salió del aire el mismo día que fue emitida, y nadie volvió a mencionarla. La chica contaba que las autoridades escolares y las de la delegación, ahora alcaldía Gustavo A. Madero, literalmente desaparecieron todo rastro o evidencia de la chica desaparecida, así como difamaron a la testigo como si de una criminal o una persona demente se tratase, y los familiares se fueron de la ciudad con una mueca de espanto en sus rostros. Es evidente que en ambos casos, los cuales solo tienen en común la desaparición forzada de una persona, hubo al menos un testigo, pero nadie ha hecho nada para saber a ciencia cierta qué sucedió con esas personas. Ahora bien, los casos del metro pueden explicarse de 1000 maneras, desde personas que accidentalmente cayeron a las vías y perdieron la vida sin que nadie lo notase, y debido al daño sería imposible identificarlas, hasta criaturas fantásticas que las abdujeron para devorarlas. Pero ¿qué pasa cuando el amado sacerdote de una iglesia muy concurrida es privado de su libertad ante la impotente mirada de 100 personas? Mismo modus operandi. Un grupo de sujetos, esta vez a plena luz de día en un concurrido domingo, se presentan en la parroquia del santo vestido de verde y blanco. Sin decir palabras le hacen señas al clérigo, quien voltea temeroso a mirar a su concurrido grupo de feligreses, como temiendo por la seguridad de ellos antes que la propia. Las miradas atónitas simplemente ven al sacerdote descender lentamente de su podium y dirigirse a la entrada principal donde 4 o 5 hombres lo esperan, y sin mediar palabra lo suben a un gran vehículo negro, sin placas, para llevarse al padrecito que nunca volvió a ser visto. No hubo tiros, no hubo amenazas, ni siquiera palabras. Sin embargo, la desaparición pareciera que nadie la volvió a mencionar, como si alguien se hubiera encargado minuciosamente de hacerlos guardar silencio, pues a pesar de las búsquedas, nunca dieron con el clérigo. El colmo y quizás lo más absurdo de toda esta situación fue cuando de un cuartel militar con guardias armados, equipo, centinelas alertas y un buen número de elementos de tropa, no pudieron evitar que se llevaran a uno de los suyos. Sustrajeron de la misma manera que a los anteriores a un coronel de infantería próximo a ascender como general brigadier. Lo curioso fue que de igual manera que las veces anteriores, nadie detuvo a los implicados, nadie opuso resistencia, no hubo violencia ni agresiones.
tal como si eso estuviera previsto y previamente autorizado por alguien muy arriba. No se supo jamás el paradero del jefe militar, y fue una noticia que no llegó a oídos del público general. Gente común como tú y como yo no deben enterarse de ese tipo de cosas, pero realmente suceden. Quizás lo más escandaloso del asunto es la desaparición de infantes. Los niños son sagrados y merecen todo nuestro cuidado, cariño y atención. Aún así, no han sido exentos de este tipo de aberrantes prácticas. Aunque es verdad que cierto número de desaparecidos se deben a causas políticas y del ámbito judicial, hay personas que han sido abducidas incluso de sus propias casas por personas extrañas y sin importar la hora del día o la noche, o la presencia de testigos, son llevados a un lugar del cual no vuelven jamás. Pero como el célebre cineasta Alfred Hitchcock solía decir, no existe el crimen perfecto. La última sustracción de inocentes no resultó como la hermandad pensaba, y todo gracias a la necedad y la infantil ignorancia de gente de la maña, que piensan tener asegurado un lugar debido a su lealtad, y resulta que gracias a esta inusual ayuda de quien menos se esperaba, se logró alejar a la infame hermandad al menos por el momento, pues estos mismos sujetos llegaron a la casa de un capo del norte de la República, según lo que se sabía por una supuesta promesa que debía ser pagada, por lo que el patrón entregó a su primogénita a las garras de los extraños, además de pedirle a sus compinches que no intervinieran, a los cuales al parecer el gran líder mafioso les temía, por lo que en silencio e impotente simplemente entregó a su heredera quedándose cabizbajo y sin decir palabra, con lo que no contaba el poderoso narco. Es que su esposa no pensaba dejar a su pequeña irse así como así, por lo que ofreció una jugosa recompensa en secreto a los hombres más valientes, pero a la vez los más leales a su marido, con la única intención de recuperar a su hija como diera lugar, por lo que en secreto y al amparo de la noche, partieron a pie hasta una colina donde los secuaces de su marido los esperaban para ir a rescatar a la niña. Bajo instrucciones de la doña, los hombres iban en silencio, lentamente siguiendo el rastro de los que ella pensaba eran rivales que habían pedido la vida de su hija a cambio de favores o una póliza de seguro por una deuda. La mujer coordinaba a sus hombres para ser discretos y, llegado el momento, hacer trizas a los que se atrevieron a llevarse a su retoño en medio de la noche. Pero lo que la señora y sus hombres no esperaban era con lo que se iban a encontrar. Para empezar, no había guardias en la zona, por lo que no les resultó difícil colarse en la propiedad donde las antorchas, el ambiente tétrico y demoníaco imperaban. La señora y algunos de sus pistoleros dieron rápidamente no solo con su hija, sino con algunas otras personas, entre ellos niños y mujeres jóvenes, al liberarlos y a punto de llevarlos a cubierto. Uno de los heroicos delincuentes le dijo a la doña que era mejor que viera algo que era muy importante, por lo que una vez que despachó a salvo a los pocos cautivos que quedaron, fueron a asomarse a un recinto en cuya ventana baja daba vista a un enorme sótano que parecía estar adecuado como una especie de templo o algo parecido, y en cuyo centro presidía todo un hombre de negras vestiduras, haciendo una especie de adoración a una colosal estatua con fisonomía humana, pero a la vez rasgos de murciélago a quien la hermandad conoce como Camazotz, una antigua deidad maya de la sangre y asociada con el vampirismo. En ese preciso momento le sacrificaban a un pequeñín que no tenía más que una pequeña bata para cubrirse. La señora no soportó esa visión, pero desgraciadamente el niño no pudo ser salvado. La indignada mujer ordenó entre lágrimas de rabia y coraje, imaginándose quizás que esa pudo haber sido su pequeña, que cosieran a balazos a esos malditos degenerados. Pero algo extremadamente extraño aconteció. Al entrar al recinto soltando bala, los malandrines no encontraron ni rastro de los sectarios, nada que pudiera implicarles con lo que la señora y sus pistoleros acababan de presenciar. A pesar de sus nexos con el gobierno local y federal, de sus contactos con gente importante del medio nacional y del extranjero, sin importar las pruebas, los videos, los testimonios, las fotos y las declaraciones que pudieran dar, a pesar de los cientos y cientos de prendas, joyas, carteras, identificaciones, la señora explotó contra su marido y contra un primo que era jefe de la entonces Policía Judicial del Estado. Era inconcebible que nadie pudiera hacer algo dentro o fuera de la ley, pero de camino a su casa, ahora ubicada en una zona remota y confidencial de un estado sureño de Estados Unidos,
El marido finalmente decidió hablar. La Hermandad de la Sangre no es solo una secta, no es solo una bola de locos que raptan personas para torturarlas y quitarles la vida de la manera más cruel, vil y repugnante. Ellos literalmente los compran. Los patrocinadores misteriosos de estrellas del deporte que desaparecen en la cima de su carrera son de la Hermandad. Los brillantes prospectos a científicos, médicos, actores, actrices, cantantes o sencillos ciudadanos que destacan por algún talento especial son propiedad de la Hermandad sin saberlo. No podemos hacer nada, porque simplemente no tenemos las capacidades de hacerlo. Cientos de veces se ha intentado acabar con ellos sin éxito. No les importa el dinero. Ellos tienen de sobra. No les importa ni les amedrenta el poder. Ellos están muy por encima de ello. Puede ser el albañil, el panadero, el cartero, un maestro, un político, eso no importa. Ellos miden el poder de otra manera. No solo se alimentan de la sangre de sus presas, no solo se los ofrendan a su dios vampiro. Por alguna razón siempre están adelantados a lo que se les pudiera hacer. Nunca se ha capturado a uno solo, al menos no con vida, pues tienen un pacto de silencio. No sabemos qué es lo que ganan con esta aterradora y miserable práctica. Pero créeme, mujer, se ha hecho de todo por localizarlos, como dijo tu primo y cuñado. Cuando llegan ellos o nosotros, simplemente ya no hay nadie. La mujer, al narrar lo sucedido en esa propiedad, derramaba gruesas lágrimas. Y lo que nos quedó bien claro es que ella conoce perfectamente a su marido y sabe de su valor. Y afirma que no lo había visto tan asustado y achicarse de esa manera ante nadie nunca. Pero el miedo que el capo mostraba en su rostro evidenciaba la alta peligrosidad de esa maléfica secta. La última pista que se tuvo de la Hermandad fue en lo profundo de la Sierra Chiapaneca hace algunos años, donde un grupo de soldados en maniobras de práctica tuvieron algunas bajas misteriosas, encontrando lo poco que quedó de sus compañeros penosamente triturados entre dos colosales rocas a modo de planchas ceremoniales, nuevamente sin huellas ni rastros, ni pistas de los asesinos. Simplemente los enigmáticos jeroglíficos de figuras aladas parecidas a murciélagos y ese infernal templo detrás oculto por la maleza, erigido hace siglos en honor de Camazotz, el dios vampiro de los mayas, y quien preside las ceremonias y sacrificios de la Hermandad de la Sangre desde hace generaciones sin que nadie pueda evitarlo.